En esta sección vamos a hablar sobre el tiempo de evolución de los infartos cerebrales. Esto es muy importante porque hay veces que tenemos pacientes con sospecha de una lesión isquémica aguda y estos pacientes ya pueden tener lesiones crónicas y si no conocemos bien cuáles son los hallazgos tomográficos, no vamos a poder diferenciar adecuadamente una de la otra, ¿no? Lo cual es muy importante para el diagnóstico y tratamiento oportuno del paciente. Podemos dividir a los eventos isquémicos en 4 etapas. Primero tenemos la etapa hiperaguda, que a su vez se puede dividir en hiperaguda temprana o hiperaguda tardía. Después tenemos a la etapa aguda, subaguda y finalmente la etapa tardía o crónica. Estas definiciones pueden variar un poco dependiendo de la literatura, pero aquí lo importante es que conozcamos cuáles son los hallazgos tomográficos de cada etapa para que podamos diferenciar con certeza entre una y otra. Vamos a comenzar revisando este caso que trata de un evento isquémico en etapa hiperaguda. Aquí lo que tenemos que saber es que dentro de las primeras 4 a 6 horas el estudio de tomografía puede ser completamente normal. Claro, este depende un poco de la extensión del territorio afectado y de otros factores, pero es posible que no encontremos mayores hallazgos cuando el infarto se encuentra en una etapa hiperaguda temprana. Aquí lo que tenemos que hacer es buscar el signo más temprano, que es el de la arteria hiperdensa, que con mayor frecuencia se ve en la arteria cerebral media, como ya vimos en el primer caso de este módulo. Pero aquí el papel del radiólogo es realmente descartar un evento hemorrágico, porque así el médico clínico ya puede iniciar un tratamiento dirigido hacia un evento de tipo isquémico, sabiendo que no presenta hemorragia cerebral el paciente. En este caso, no existe un evento isquémico muy evidente. En realidad, todos los territorios de la corteza cerebral se ven bastante simétricos. Lo único que identificamos es que en los ganglios basales del lado derecho existe ahí una pequeña lesión lacunar, pero tiene aspecto crónico. Y en particular este caso de forma inicial se dio como negativo, sin evidencia de evento isquémico. Sin embargo, al paciente se le realizó un control 3 días después y aquí lo vamos a revisar. Muy bien, este fue el estudio de control. Aquí podemos observar que existe una amplia lesión isquémica en el hemisferio derecho a nivel del lóbulo parietal, occipital e incluso parte del lóbulo temporal. Si se fijan, es una lesión isquémica grande, el territorio comprometido es bastante amplio y ya podemos ver incluso algunas zonas de hiperdensidad en la cortical que ahorita vamos a explicar a qué se deben. Pero aquí el punto es que en el estado hiperagudo se nos puede pasar una lesión isquémica incluso de esta magnitud. Ya revisando un poquito en retrospectiva, vamos a ver las imágenes otra vez. Revisando el estudio inicial en retrospectiva, a lo mejor jugando un poquito con la ventana para tratar de acentuar más estos cambios en el territorio que estaba afectado. Incluso modificando la ventana, pues es muy difícil ver aquí la pérdida de la relación o de la diferenciación entre la corteza cerebral y la sustancia blanca. Si uno compara este lado con el lado izquierdo, es prácticamente normal. Yo le llamo a estos casos que uno lo llevan al límite del ojo humano, ¿no? Porque es muy difícil en un estudio inicial decir que existe una lesión isquémica temprana en este territorio. Y bueno, eso es lo que tenemos que aprender en este caso, ¿no? Dentro de las primeras 4 a 6 horas, el estudio puede ser normal, pero no significa que el paciente no esté cursando con un evento isquémico en etapa hiperaguda. Con respecto a la etapa aguda del evento isquémico, esa no vamos a mencionar mucho porque realmente los casos que hemos visto hasta ahorita han sido de lesiones agudas, en donde lo que existe es una hipodensidad en el área afectada y una pérdida o un borramiento de los surcos que, como ya habíamos mencionado, se debe a la presencia de edema cerebral. Posteriormente de ahí se presenta la etapa subaguda. Y aquí sí, este es un ejemplo de un evento en etapa subaguda. Vamos a ir directamente a los hallazgos. Vemos que la lesión isquémica se encuentra en el territorio de la arteria cerebral posterior del lado derecho, el territorio occipital y temporal medial.
Y aquí la diferencia, si se fijan, es que la corteza cerebral en el territorio afectado presenta cierta hiperdensidad, que es un hallazgo que no habíamos visto en los casos anteriores. Se ve un poco más blanca la corteza. Y esto se debe a que el edema ha empezado a disminuir y ahora existen pequeñas hemorragias petequiales a nivel de la corteza que hacen que se vea más densa. Entonces, cuando nosotros vemos un evento isquémico con esta hiperdensidad de la corteza asociada, sabemos que lo más seguro es que se trata de un infarto que se encuentra en fase subaguda. En este caso, como un hallazgo incidental, podemos ver también que existe un hematoma en los tejidos blandos de la región frontal del lado derecho, y bueno, esto seguramente se debió a un evento traumático, ¿no? Seguramente el paciente al momento de debutar con el evento isquémico tuvo una caída y un trauma directo en esta parte. Entonces siempre es importante ver los tejidos blandos también epicraneales porque nos puede dar más información acerca de otras lesiones o del mecanismo de lesión del paciente. Pero bueno, vamos a ver otro ejemplo de una lesión subaguda. Este es otro caso, vean, aquí tenemos una lesión isquémica a nivel de la región central o precentral del lóbulo frontal del lado derecho. Vemos esta zona pues de hipodensidad a nivel de la sustancia blanca, y aquí, si se fijan con algo de detalle, vemos también que la corteza muestra cierta hiperdensidad con respecto al resto de la lesión isquémica. Entonces este caso también se encuentra en una evolución ya subaguda. Y por último, vale la pena mencionar que los infartos subagudos pueden mostrar reforzamiento con el medio de contraste. Esto se ve con mayor facilidad en estudios de resonancia magnética, los cuales se le ha aplicado gadolinio al paciente, pero es otra de las características. No lo vemos con mucha frecuencia en estudios de tomografía, porque la mayoría de estos estudios son simples, pero es otra de las características importantes a recordar, ¿no? La hiperdensidad de la corteza cerebral y el reforzamiento con el medio de contraste indican que el evento se encuentra en una etapa subaguda. Y por último, hablando un poco sobre los eventos ya de evolución crónica, aquí lo que vamos a encontrar es una lesión muy hipodensa con una densidad similar a la del líquido cefalorraquídeo. Nosotros podemos comparar la densidad aquí de la lesión con la densidad de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos laterales y vemos que esta lesión es muy oscura, mucho más que las lesiones en etapa aguda o subaguda. Y bueno, esto se debe a que esta zona del cerebro ya ha pasado por un proceso de encefalomalacia, muchas veces de aspecto quístico, en donde pues esta parte del parénquima cerebral ya se ha atrofiado completamente y ha sido reemplazada por líquido, ¿no? Así se conoce como zona de encefalomalacia. Podemos ver que en este caso el territorio afectado es muy amplio, como ya lo deberíamos de saber. Este es el territorio de la arteria cerebral media izquierda, y aquí la clave es ver siempre los ventrículos laterales, porque cuando hay una lesión crónica, lo que ocasiona es que la pared del ventrículo que se encuentra cercano a la lesión se retraiga hacia la zona del infarto y se dilate un poco el ventrículo. Aquí lo podemos ver claramente si comparamos con el lado derecho. Fíjense cómo la pared del ventrículo lateral, en vez de estar como abombada, como en este caso, o bueno, en este caso sería cóncava, ¿no? Pero en el hemisferio izquierdo se encuentra abombada hacia la zona del territorio vascular afectado, y también se encuentra un poco dilatado el ventrículo en relación al lado derecho. Entonces, este es un hallazgo clave. Cuando nosotros vemos retracción y dilatación de alguno de los ventrículos adyacente a la lesión y vemos una lesión muy hipodensa con una densidad similar a la del líquido cefalorraquídeo, podemos hablar con mucha seguridad de que se trata de un evento isquémico antiguo, incluso si el territorio afectado, como en este caso, es muy amplio.